Bienvenidos al vídeo número 37 del curso de estadística para mayores de 25 años que hoy tratará sobre los teoremas de probabilidad. Estamos en el tema 3, por lo tanto en probabilidad, y este es el séptimo vídeo de este tema. Vamos a empezar hablando del teorema de Bayes. El teorema de Bayes en realidad es solo una fórmula. Es una fórmula que sirve para calcular las probabilidades condicionadas inversas a las que tenemos. Si yo tengo, por ejemplo, la probabilidad de A sabiendo B, puedo calcular mediante el teorema de Bayes la probabilidad de B sabiendo A, es decir, a la inversa. La fórmula es simplemente esta. Tenemos que saber una serie de cosas para poder aplicar el teorema de Bayes. Vamos a ver qué es lo que tenemos que saber. Pues para poder calcular P de B sabiendo A, hay que conocer previamente el inverso, claro, P de A sabiendo B, y P de B y P de A. Esto no lo tenemos siempre. Cuando tenemos un árbol, normalmente solemos tener P de A o P de B, pero las dos a la vez no las tenemos. Hay que recurrir a las tablas o a este teorema de Bayes. Por eso yo siempre aconsejo trabajar con tablas, porque en las tablas está todo o se puede calcular todo muy fácilmente. Vamos a ver un ejemplo de este teorema de Bayes, y este será el ejemplo 81. Imaginemos que nos dan los valores siguientes. Nos dicen que sabemos P de A sabiendo B, que es 0,45, este valor de aquí. Sabemos P de B, que es 0,65, y sabemos P de A, que es 0,5. Y nos piden la probabilidad condicionada inversa. Sabemos P de A sabiendo B, pues ahora tenemos que calcular P de B sabiendo A. ¿Cómo se hace? Fórmula del teorema de Bayes, la tenemos aquí. Donde pone pues la probabilidad de A sabiendo B, ponemos el 0,45. Donde pone probabilidad de B, ponemos el 0,65. Y donde pone probabilidad de A, ponemos el 0,5. Si aplicamos estos valores aquí, que son lo que yo he puesto en esta fórmula, nos sale 0,2925 arriba, 0,5 abajo, y el resultado final es este, 0,585. Por lo tanto, acabamos de encontrar la probabilidad inversa a P de A sabiendo B. Veamos ahora un segundo teorema. Lo que pasa es que este es un poco más largo de explicar. Antes de seguir, y es importante, tanto el teorema de Bayes que os acabo de explicar como el teorema que haremos ahora, que es el teorema de la probabilidad total, son teoremas que solo tenéis que utilizar en teoría, o sea, para la teoría. En los problemas utilizad tablas, porque en las tablas salen lo que podamos calcular con el teorema de Bayes, salen las tablas, o se puede calcular con las tablas muy fácilmente, como hicimos en el vídeo anterior, son condicionadas. Y el teorema de la probabilidad total, que es el que vamos a hacer ahora, también se puede calcular a partir de la tabla. Es muy fácil, solo hay que sumar en una tabla y ya está. El problema es que hay que primero hacer el árbol, calcular la tabla, y entonces ahí tenemos todos los datos, o tenemos mucha facilidad para calcular las condicionadas. Tenéis que saberos el teorema de Bayes y el teorema de la probabilidad total, porque lo piden en teoría en el examen a veces. Os pueden decir, ¿cuál es la fórmula del teorema de Bayes? La tenéis que escribir. Os enseñan la fórmula del teorema de Bayes o dicen, ¿a qué teorema corresponde esta fórmula? ¿O para qué sirve esta fórmula? De la misma manera, el teorema de la probabilidad total también os pueden enseñar la fórmula y decir, ¿qué fórmula es esta? ¿Qué teorema corresponde? Os pueden preguntar cuál es la fórmula del teorema de la probabilidad total. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a seguir explicando el de la probabilidad total, pero sabed que solo lo utilizaréis en teoría, en los problemas con las tablas. Vamos para allá. Empecemos entendiendo la probabilidad de un suceso único, de un solo suceso en experimentos repetidos o encadenados. Vamos a ver qué estamos diciendo. Estamos diciendo normalmente siempre es cuando tenemos un árbol, para que sigáis con el árbol, pues será seguramente más fácil. Cuando tenemos un árbol con dos experimentos, a veces nos conviene calcular cuál es la probabilidad que se dé el segundo, un suceso del segundo experimento. Si recordáis el del restaurante, el ejercicio, el ejemplo 79, pues teníamos primer plato sopa y ensalada, segundo plato carne y pescado. Pues sería preguntar cuál es la probabilidad de carne, de que alguien pida carne. Me da lo mismo lo que pida de primero.
O la otra cosa que podrían pedir es cuál es la probabilidad de que pida pescado. Me da lo mismo lo que haya pedido de primero, pero fijaos que solo me refiero a un suceso del segundo experimento. Vamos a ver cuál es la complejidad de esto. Ejemplo 82. Imaginemos que un 25% de los clientes de un bar beben refrescos sin alcohol. En cambio, el resto toma bebidas alcohólicas. De los que toman bebidas sin alcohol, es decir, de este 25%, 4 de cada 10 piden tapas. En cambio, el resto no la piden, de estos que no beben alcohol. Pero de los que beben alcohol, 3 de cada 10 no toman tapas. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un cliente escogido al azar pida tapa? Fijaos, no nos fijamos o no nos interesa ahora mismo saber si ha tomado primero alcohol o no ha tomado primero alcohol, solo un refresco, sino que nos interesa la segunda parte. ¿Ha pedido tapa? Bien, vamos a hacer, primero vamos a nombrar los diferentes sucesos. Del primer suceso, que es la bebida, habrá el no a 1, 1 por primer experimento. No a 1 quiere decir no alcohólica y A1 alcohólica. Y en el segundo experimento habrá dos sucesos. Uno será no pide tapas, tapas no, té no, no té. Y el otro pide tapas, té. Evidentemente los dos llevan el número 2 abajo porque son del segundo experimento. Bien, pues con esto montamos el árbol. Vamos a montar el árbol. Y el árbol sería algo así como es esto. Seguimos con el ejemplo 82. Primero, toma alcohol o no toma alcohol. Esto sería, el de aquí sería no toma alcohol y el de aquí toma alcohol. ¿Cuáles son las proporciones? Hemos dicho que un 25% no toma alcohol. Pues será 0,25 y los que toman alcohol será 0,75. Bien. Ahora vamos a ver el paso siguiente. El paso siguiente será los que toman, empezaremos porque los que no toman alcohol, empezaremos por esto, y veremos cuántos toman tapas y cuántos no. Hemos dicho que toman tapas solo 4 de cada 10, eso es 0,4. Y no toman tapas, pues el resto para sumar 1. Esto es evidente, aquí no lo he dicho, pero esto de 0,75 es para sumar 1 con este 0,25. Bien, importante. ¿Este 0,4 qué es? Piden tapas sabiendo que no ha bebido alcohol. ¿Y este 0,6 qué es? No ha tomado tapas sabiendo que no ha tomado alcohol. Por lo tanto, son condicionadas. Ya sabemos que los árboles, en el segundo experimento, lo que salen son condicionadas. Bien, vamos a ver ahora la otra parte de la tabla. Si han tomado alcohol de origen, como bebida, ¿pedirán tapa o no pedirán tapa? Pues vamos a ver las proporciones. Sabemos que los que no toman tapas son 3 de cada 10, que es esto de aquí, 3 de cada 10, y por lo tanto los que tomarán tapa con bebida alcohólica serán el 0,7. De los que toman bebida alcohólica hay probabilidad 0,7 de que pidan tapas y 0,3 de que no las pidan. Vuelvo a decir lo de antes, esta probabilidad, este 0,7 es probabilidad de que pidan tapas habiendo pedido alcohol, probabilidad de que no tomen tapas habiendo pedido alcohol. Bien, voy a limpiar todo esto porque voy a necesitar esto un poquito más limpio. Vamos a calcular, nos piden saber cuál es la probabilidad de que pidan tapas. Por lo tanto, me interesa este camino de aquí y este camino que lleva aquí. O sea, los dibujo, este camino de aquí y este camino de aquí. ¿Por qué? Porque son los dos caminos que llevan a tomar tapas. Voy a limpiar de nuevo. Calculemos la probabilidad de estos dos caminos. Probabilidad de que tomen tapas y no tomen alcohol. Es decir, tomen refresco. Y calculamos la probabilidad del otro camino, que es probabilidad de que tomen tapas y probabilidad de que tomen alcohol. Bien, importante. Fijaos, recordad que esta probabilidad de aquí la calculamos con una multiplicación. ¿Qué multiplicación? La de las probabilidades que nos vamos encontrando. Esta primera azul multiplicada por esta segunda roja.
La primera azul es probabilidad de que no tome alcohol en el primer experimento. Segundo, probabilidad de que tome o pida una tapa sabiendo que no ha tomado alcohol. Y esto me dará este resultado de aquí. Esta multiplicación me dará 0,1. Bien, seguimos. Vamos a ver ahora el otro camino. En el otro camino también la probabilidad de que haya tomado tapas y haya tomado alcohol es multiplicar este valor de probabilidad por este valor de probabilidad. Los multiplico y me da 0,25 por 0,8, 0,525. Fijaos que estos son los dos únicos caminos que me llevan a tomar tapas. Los otros llevan a no tomar tapas. Por lo tanto, si sumo estos dos, este valor de aquí y este valor de aquí, la suma me va a dar la probabilidad de que tomen tapas. Esto es el teorema de la probabilidad total. Es decir, si yo quiero saber la probabilidad de este suceso del segundo experimento, tengo que sumar las dos probabilidades que lo contienen, esta y esta. Fijaos que esta de aquí no lo contendría porque es no tapas y esta de aquí no lo contendría porque es no tapas. Bien, el teorema de la probabilidad total evidentemente no habla ni de tapas, ni de alcohol y de no alcohol, sino que hace las cosas más en general. Vamos a verlo de manera más general. Imaginemos que tenemos un par de experimentos encadenados. Son experimentos que tienen... El primer experimento tendrá sucesos A y el segundo experimento tendrá sucesos B. Vamos a cambiar un poco la notación que habíamos utilizado hasta ahora. Hasta ahora el subíndice 1 indicaba primer experimento, el subíndice 2 indicaba segundo experimento. Ahora lo que indicará primer experimento es la letra A y lo que indicará segundo experimento es la letra B. Y los subíndices 1, 2, 3, 4 serán los diferentes sucesos de cada experimento. Por ejemplo, el primer experimento tendrá A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, hasta AN, un número cualquiera. Y el experimento segundo, el segundo experimento, tendrá los sucesos B1, B2, B3, B4, hasta BM. Vamos a ver qué pasaría con estos dos experimentos, intentando aplicar lo mismo que hemos aplicado en la diapositiva anterior. Vamos a ver. El primer experimento tiene los sucesos A1, A2, A3, A4, A5, A6, bla, 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 AN. Entonces, cada uno tendrá su probabilidad. Será la probabilidad de A1, la probabilidad de A2, la probabilidad de A3, A4, A5, probabilidad de AN. Bien, vamos a ver qué pasa ahora con el segundo experimento. El segundo experimento tiene los sucesos B. Los sucesos B son estos de aquí. Hay el B1, el B2, aquí tenemos el B1, el B2, el B3, B4, B5, B6, hasta BM. Cada uno de ellos tiene la probabilidad que, viniendo de A1, estamos en los sucesos que corresponden después de A1, fijaos, recordad que esto es una probabilidad condicionada, es probabilidad de B1, esto de aquí, sabiendo A1, es decir, saliendo de aquí, sabiendo y saliendo de aquí. El segundo será B2, probabilidad de B2, sabiendo A1. El tercero, B3 sabiendo A1, B4 sabiendo A1, hasta BM sabiendo A1. Entonces, así es como montamos esta segunda ramificación del árbol, la del segundo experimento. Bien, podríamos seguir. Por descontado, el siguiente sería lo mismo. En este caso, para A2. Luego vendría para A3, que no está, A4, que no está, porque lo hemos puesto puntos suspensivos, hasta AN. Y tendríamos esto de aquí. Este es mi árbol poniendo las probabilidades y utilizando esta notación que en primer experimento tenemos los sucesos A y en segundo experimento tenemos los sucesos B. Voy a limpiar esto. Vamos a calcular ahora cuál sería la probabilidad de el suceso elemental A1, B1. Aquí la tenemos. La probabilidad de A1, B1 sería ni más ni menos que multiplicar la primera probabilidad que nos hemos encontrado por el camino por la segunda. Veámoslo aquí. Es decir, multiplicar estas dos. ¿Qué nos daría esto?
Bien, podemos hacerlo también para la A1, B2. Nos saldría esto. Para A1, B3, A1, B4, A1, B5, hasta A1, BM, que nos saldría esto de aquí. Y podríamos hacer lo mismo para todas las probabilidades de los sucesos elementales. Aquí los tenemos. He marcado en color azul aquellos que nos van a interesar. ¿Por qué? Porque recordad que estamos intentando calcular la probabilidad de un suceso único del segundo experimento. Un suceso único que puede ser B1, B2, B3 hasta BM. Vamos a hacerlo para B1. Para este de aquí, para este de aquí y este de aquí, que todos ellos son B1. Voy a calcular la probabilidad de B1. ¿Qué tengo que hacer? Pues sumar todos los azules. Sumar este de aquí, con este de aquí, con este de aquí. Si lo sumo, lo voy a poner en una línea abajo. Aquí tenéis, hago esta suma. El primero, este, pues es esto de aquí. El segundo, este, es esto de aquí. El tercero, este, es esto de aquí. Bueno, tercero, el enésimo, para AN. Por medio habría para A3, A4, A5, que no los hemos puesto porque hemos puesto puntos suspensivos. Bien, esto para B1. Para B2 todo sería igual, tendría que hacer lo mismo. Donde pone aquí B1, tendría que poner B2, en estos que estoy señalando aquí. Para B3 tendría que poner B3, para B4 tendría que poner B4, B5, B6, hasta BM. Para BM tendría que poner BM en cada uno de estos. Claro, yo a priori en una fórmula, no sé si en el problema me pedirán B1, B2, B3, B4, B5. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir BI. La I querrá decir el número de la B que a mí me convenga. El suceso 1, el del segundo experimento, suceso 1, suceso 2, 3, 4. Y lo voy a escribir con esta I. Fijaos que he sustituido todas las B1, bueno, comenzando por esta y esta por BI. Y en la I que cada uno se ponga lo que le dé la gana. El 2, el 3, la B que le vaya bien. Y entonces me saldría esto, fijaos. Esta B1 la he sustituido por BI, esta B1 por BI, esta B1 por BI y por descontado esta B1 también por BI. ¿De acuerdo? Bien, esto hay una manera más compacta de ponerlo, que es esta de aquí. La voy a explicar un poco más después. Esta fórmula que acabamos de calcular es la fórmula del teorema de la probabilidad total, esta de aquí, que nos permite calcular la probabilidad de que se dé un determinado suceso del segundo experimento, por ejemplo, BI, y I sea lo que nosotros nos olvidemos, vamos a poner, por ejemplo, 7, B7. ¿Y cómo lo calcularemos? Lo calcularemos mediante una serie de sumas, es lo que me pone aquí. ¿Qué sumas, qué tendrá cada sumando de estas sumas? Pues, primero, ¿cuántos sumandos habrá? Tantos como sucesos haya en el experimento primero. Es decir, en este caso, como llegaba hasta AN, habrá N sumandos. ¿Cómo será cada sumando? Pues habrá que poner en el primer sumando, donde pone AJ, habrá que poner A1. Y aquí también. En el segundo sumando, donde pone AJ, habrá que poner A2. En el tercer sumando, donde pone AJ, habrá que poner A3, hasta llegar a AN. Bien. Vamos a ver, vamos a desarrollarlo. Primer sumando, pues esto con A1 y A1. Segundo sumando, A2, A2. Tercer sumando, A3, A3, que no está porque hay puntos suspensivos. Para A4, pues aquí A4. Y hasta AN, donde pondremos AN aquí y AN aquí. En esta I de aquí del BI, este BI es el que me pida en el problema. Me dicen, calcula el suceso que tomen tapas. Pues este será el segundo, pues B2. De acuerdo, o sea, esto me lo piden en el problema. Y lo que yo tengo que hacer es para cada A. Las sumas para cada A. Os quiero explicar una última cosa de este vídeo y que también será la última cosa del tema 3. Es la dependencia e independencia de experimentos. ¿Os acordáis que os comenté en algún vídeo anterior que os explicaría cómo se detecta, si son experimentos dependientes o independientes? Bien, lo vamos a detectar a través del árbol. Supongamos que tenemos este árbol. El primer experimento tiene un suceso A1 o un suceso B1. El segundo experimento tiene un suceso C2 o un suceso D2. Bien,
Yo me voy a fijar ahora en estas probabilidades, estas 4 de aquí. Y por parejas, lo voy a hacer por parejas. Primero voy a mirar las que llegan a C2. Si resulta que son iguales, se supone que el D2 también será igual, pero vamos a comprobarlo también. Voy a mirar las que llegan a D2 y si son iguales las dos, resulta que estos experimentos son independientes. ¿Por qué? Porque este trozo de árbol es el mismo que este trozo de árbol, sin importar si ha ocurrido B en el primero o A en el primero. Por lo tanto, son independientes. No importa que ocurra A o B, porque luego va a ser todo igual. Sí. En cambio, voy a limpiar esto. En cambio, si yo detectara que estas probabilidades, estas de aquí, las que llevan a C2, son diferentes, o también las que llevan a D2, esta de aquí y esta de aquí, son diferentes, estos sucesos son dependientes, porque según lo que haya ocurrido en el primero, si ha salido A o salido B, las probabilidades cambiarán, serán 0,4 o 0,3. ¿De acuerdo? Y la otra también, la de D, será o 0,6 o 0,7. O sea, aquí ha influido lo que ocurre en el primero, en el primer experimento, influye en lo que pasa en el segundo, las probabilidades del segundo. Por eso se dice que son dependientes. Bien, y aquí acaba este vídeo. También acaba el tema 3. En la descripción, como siempre, os dejaré enunciados de problemas y ejercicios de teoría para que podáis practicar lo que hemos explicado aquí. Y como siempre os dejaré mi correo electrónico para que podáis contactar conmigo. Nos vemos en el vídeo siguiente, que ya será tema 4 y será de función de cuantía. Será el vídeo 38. Saludos.